Listo, muy buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien. Ok, perfecto. Vale, vale. Muchísimas gracias por la asistencia. Vemos que tenemos una gran afluencia de público acá y pues para las redes sociales que pues también se van a estar compartiendo, no solamente pues en vivo en directo, sino pues también después la grabación de esta charla. Pues inicialmente lo que vamos a realizar es pues digamos que exposición amplia sobre lo que es el Sistema Único de Información SUI. Entiendo que pues ya acá todos los que estamos pues somos directamente interesados pues por estar digamos que directamente relacionados al ser empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de pronto personal que pues trabaja directamente en este tipo de empresas. Eh, y pues digamos que hacerles como un recorrido no tan específico, digamos que para no entrar en tanto detalle y de pronto cansarlos, pues ya lo avanzaba la hora y sabemos que pues todos hemos tenido alguna jornada laboral un poco compleja, pero pues la idea sí es ir abordando unos criterios, digamos que generales, y pues ya a partir de las dudas que de pronto vayan surgiendo y que ustedes pues nos vayan dejando, pues podamos irlas desarrollando o en su defecto pues también poder de pronto determinar la pertinencia de hacer algunas otras charlas de este mismo estilo y de este mismo sentido pues para poder digamos que abarcar con todas estas inquietudes que pues a diario se nos presentan en el marco pues de la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios. Eh, en ese sentido, pues entonces pues voy a arrancar la presentación, voy a ocultar acá algunas cámaras pues para que no vayamos a tener de pronto inconvenientes más allá con pues digamos que con la carga de datos de la presentación y pues hago como tal la exposición y al final pues de pronto hacemos una ronda de preguntas específicas sobre el sistema y que de pronto pues nosotros les podamos colaborar. En primer lugar, pues me presento, mi nombre es John Freddy Aldana Soriano, soy asesor y consultor, director ejecutivo de la empresa A Servicios PD SAS, que es una empresa asesora y consultora en materia de servicios públicos domiciliarios. Personalmente, digamos que con la empresa pues ya llevamos un recorrido de cerca de 10 años asesorando y consultando empresas de servicios públicos domiciliarios. Soy abogado de profesión, especialista en servicios públicos domiciliarios y pues que digamos ya he trabajado pues diversos años y varios años asesorando y digamos en temas del SUI, asistiendo pues en los reportes de información de esta plataforma a más de 50 empresas a nivel nacional. En este sentido, nosotros digamos que como empresa tenemos pues diversos alcances, principalmente pues en temas de reportes al Sistema Único de Información SUI, a el plan, y pues digamos que también todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de resultados, los estudios de costos y tarifas y los indicadores de control social y control interno. Y pues digamos que dada la profesión que tengo pues de base, pues también se prestan todo lo que son los servicios jurídicos. Mm, Permítame porque creo que no está compartiendo completa la pantalla. Listo. Qué pena con ustedes, pero es que estamos teniendo aquí un inconveniente con la conexión. Entonces, les seguí explicando que pues digamos que estos son como los alcances directos pues de la empresa. Tenemos cobertura, pues contamos con cobertura a nivel nacional, básicamente pues aprovechando todo lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pues si bien es cierto la oficina queda principalmente en la ciudad de Bogotá, pues a través de esto hemos podido llevar, a través de las TICs, pues hemos podido llegar a diversas ciudades principales, como Barranquilla, Medellín, Cali, Tunja, Ibagué y Florencia, y en municipios de varios departamentos, especialmente en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Putumayo, Tolima, Huila y La Guajira. En ese sentido, pues digamos que hemos podido coadyuvarlos pues en todo el tema, digamos, de no solamente del SUI, sino pues también en todo el tema de esquemas tarifarios, PGRs, servicios jurídicos y demás.
Ya entrando en materia, que digamos que es lo que nos compete en el día de hoy, pues entonces vamos a explicar en detalle pues qué es lo que significa o qué es el Sistema Único de Información SUI. Básicamente pues que es aquel sistema de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, es en sí todo lo que es el sistema oficial de las superservicios, ¿sí? La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aquella entidad que pues desde el marco de la Constitución y la misma expedición de la Ley 142 de 1994 se le otorgó pues sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios públicos domiciliarios. En este sistema, pues lo que hace es recoger, almacenar y procesar y publicar toda la información que es reportada por los prestadores de servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Toda aquella información que pues se va a dividir pues en diversos tópicos que ya los vamos a ver más adelante, pero básicamente es toda la información que trata sobre temas administrativos, financieros, comerciales, técnicos, operativos y demás. Lo que busca este sistema pues es básicamente estandarizar todos los requerimientos de información que pueda hacer la Superintendencia de Servicios Públicos en el marco pues de sus funciones y evaluar así la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera, para no estar entrando en hacer requerimientos constantes y periódicos sobre la prestación del servicio a todas las empresas de servicios públicos, lo que hace es estandarizar a través del sistema para que los prestadores recolecten la información, la carguen, la certifiquen, ya queda de manera pública y allí pues pueda recopilar toda la información que sea necesaria para evaluar la efectiva prestación del servicio. Que no solamente digamos que se iría enfocado pues a lo que es la superintendencia, pues porque si bien es cierto el sistema es de la superintendencia, básicamente pues la información puede ser consultada por todas las demás entidades e inclusive por particulares, ¿sí? Si nosotros vamos a ingresar al sistema, hay algunos datos de publicación que nosotros podemos consultar sobre la información que han reportado todos los prestadores a nivel nacional y en todos los servicios públicos domiciliarios. En ese sentido, ¿cuáles son o quiénes son los responsables o quiénes deben reportar la información allí en este sistema? Son todas las empresas que prestan los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Alguno de los servicios públicos domiciliarios o todos los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Que son los de acueducto, alcantarillado, aseo, gas en sus dos presentaciones, gas natural y GLP, y energía, ¿sí? Y de allí, pues, las actividades complementarias, perdón, que tenga cada uno de estos prestadores, ¿sí? Entonces, es decir, todos estos que prestan servicios públicos, que tienen alguna actividad económica y que van a estar registrados o inscritos mejor en el RUPS, que es el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿sí? Aquel registro que pues nosotros es lo primero que vamos a hacer allá en el Sistema Único de Información SUI, cuando empezamos a operar y nos vamos allá al sistema, lo primero que nos van a pedir es el RUPS, ¿sí? Es decir, inscríbase acá, dígame cuáles son sus datos, dónde lo podemos contactar, qué servicios o actividades de los servicios públicos domiciliarios presta, ¿sí? Si tiene contratos o no de operación, si le aplica la auditoría externa de gestión y resultados o no, y pues ya acá nos queda inscrito y de esa manera se puede empezar a, digamos que perfilar las tareas o las actividades que se le van a estar solicitando a través del Sistema Único de Información SUI, ¿sí? Digamos que muchos prestadores a veces tienen la duda, tienen la inquietud y dicen, bueno, pero es que a mí me están solicitando información que no me corresponde, yo soy un prestador de acueducto y resultan por allá pidiéndome información de alcantarillado, o yo soy prestador de aseo solamente la actividad de aprovechamiento y me están preguntando cosas de recolección y transporte, un ejemplo, o disposición final. Entonces, es básicamente lo que se inscriba, lo que se deje plasmado dentro del RUPS, ahí mismo nos lo van a recopilar, nos lo van a, pues digamos que nos van a solicitar la información, ¿sí? Entonces, a partir de lo que nosotros registremos, nos van a empezar a habilitar la información. Esa es como la configuración inicial que se le daría al sistema, ¿sí? Y recordemos que pues el RUPS también va a tener algunas otras, digamos que disposiciones no solamente de la inscripción, sino que pues hay que actualizarlo periódicamente, hay que anualmente por lo menos tiene una obligación legal de hacer la actualización una vez al año como mínimo, o cada vez que pues tenga alguna situación particular que
cambie, digamos, lo que es el esquema del servicio, la actividad, los contratos, datos de contacto, etcétera, que pueden, pues digamos que ameritan ser actualizados. O ya cuando pues digamos que ya se dejó de prestar el servicio, ya en definitivamente la empresa no va a prestar más el servicio, entonces pues también se puede dar la cancelación de este RUPS. Pero pues digamos que este es un tema un poco amplio que lo podemos extender, pero lo podríamos ver de pronto en otra charla, sino que es simplemente como para que entendamos que dependiendo que el RUPS o el SUI va enlazado y va a depender bastante de lo que tengamos escrito en el RUPS, y a partir de ahí pues también se nos van a empezar a habilitar diversos formatos o formularios que tengamos pues dentro del sistema. Y lo mismo, pues, digamos que también iría enlazado a lo que es la EGR, la famosa Auditoría Externa de Gestión y Resultados, que pues está regulado, digamos que está enfocada desde lo que es la ley, el artículo 51 de la ley 142 de 1994, donde se establece pues que son, o es que es una obligación para aquellos prestadores que tengan más de 2.500 suscriptores, ¿sí? Que pues digamos deben contratar una auditoría externa de gestión y resultados. O por ejemplo los municipios que tienen prestación, son prestadores directos, pueden hacerlo a través pues, de las oficinas de control interno. Pero pues esta auditoría externa en sí, que busca que se identificar las situaciones pues sobre la viabilidad de la empresa, las fallas de control interno y la evaluación sobre el manejo de la empresa. Van a ser unos veedores particulares que pues van a tener como una segunda función de hacer esas verificaciones, y que pues en dado caso que la superintendencia los necesite, pues también pueda requerir a la EGR para que dé algunas explicaciones sobre todo el tema de la viabilidad de la empresa y todo lo que regula pues la normatividad frente a las auditorías externas de gestión y resultados. Va a ser importante, digamos, que se reporte la información, ¿sí? Porque pues muchas veces los prestadores solamente hacen la inscripción en el RUPS y dejan ahí, se olvidan totalmente del SUI, y pues cuando nos llegan son requerimientos que pues tenemos bastante información pendiente por parte del prestador para la superintendencia, que llevamos más de 10 años sin empezar a reportar la información, o etcétera, etcétera, ¿sí? O que nos llega de pronto un requerimiento y nos dice, o una investigación por no hacer el reporte al sistema, ¿sí? Entonces es cuando nos damos cuenta de por qué es importante, ¿sí? La primera razón por la cual es importante el sistema, pues es porque va a permitir a la superintendencia inicialmente de servicios públicos ejercer todas sus funciones de inspección, vigilancia y control, ¿sí? Como les mencionaba, pues la idea es que acá es estandarizar los requerimientos y poder evaluar dentro de sus funciones la prestación de los servicios. Va a permitir pues también el acceso a la información pública, ¿sí? La información pública, pues como va a ser información que va a estar certificada y se vuelve pública, no solamente la superintendencia va a poder, digamos, que ejercer sus funciones, sino que también va a permitir que todas las personas o todas las demás entidades para la situación que sea, para hacer análisis de proyectos y demás, o para poder de pronto perfilar proyectos, puedan tener acceso a esa información, ¿sí? Ejemplo clásico, por ejemplo, en el tema de los estudios de costos y tarifas, la Comisión de Regulación de Agua Potable no siempre tiene, digamos, que en cuenta la información que nosotros les enviamos como anexos para la evaluación o para la valoración de los estudios de tarifas, ¿sí? Decimos, mire, nosotros utilizamos los estados financieros del año base, utilizamos esta información comercial, esta información técnica, y aquí se la adjuntamos, ¿sí? La comisión lo que va a decir es, sí, muy interesante su información, pero yo cojo y tomo en cuenta la que está reportada en el Sistema Único de Información SUI, ¿sí? Entonces por eso también es importante, porque va a permitir el acceso a la información pública y ya se hace oficial. En el momento en que se certifica la información, ya pasa a ser oficial y pues tendrá todos los efectos legales y normativos para tal fin. Y adicionalmente, tal vez para muchas empresas, la más importante, ¿sí? Es que va a evitar las sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La superintendencia, digamos que tiene la facultad y tiene la autorización pues, taxativa del artículo 81 de la ley 142 de 1994 de poder hacer las investigaciones y las sanciones, e inclusive la imposición de multas por el no cumplimiento del régimen de servicios públicos, ¿sí? El no reporte de la información al SUI puede inclusive ir en contravía de lo que es el régimen de servicios públicos domiciliarios. ¿Y qué conlleva eso? Que nos dé la potestad, o les dé la potestad mejor a la superintendencia de poder imponer o
las sanciones, que no son sanciones muy económicas que digamos, porque la autorización va inclusive desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? Hemos tenido casos que nos han llegado de empresas que ya después de que llega la multa nos contacta para indicarnos, mire, nos llegó estas multas y no siempre son muy económicas que digamos, va a depender pues de diferentes factores, de algunos cálculos que hace pues la superintendencia, de las gradualidades de la pena y demás, pero pues siempre son algo onerosas, pues digamos dado el incumplimiento que tiene algún reporte de información de estos, ¿sí? Y pese a que toda la información es importante, van a haber tópicos que tienen mucha más gravamen para este tipo de, pues por el no reporte de esta información. Esto digamos que como a grandes rasgos de lo que es el Sistema Único de Información SUI. Voy a explicarles más o menos cómo es el tema de la plataforma, en que pues digamos que está basado, está diseñada para que ustedes pues lo conozcan. Inicialmente, pues como todos conocemos, el sistema, pues digamos que se ingresa a través de la plataforma sui.gov.co, ¿sí? A través del enlace pues del ingreso a usuarios que está pues normalmente en la parte superior derecha de la plataforma, ¿sí? Hace poco le hicieron alguna actualización pues a lo que es todo el Sistema Único de Información, no al sistema como tal, sino a la plataforma del SUI Superservicios, lo que ha conllevado pues de pronto ser un poco más amigable a lo que se venía normalmente, ¿sí? Porque el sistema como tal, después de ingresar con usuario y contraseña, se sigue manteniendo pues en los mismos escenarios. ¿Sí? Entonces, al ingresar al sistema, pues simplemente es ingresar pues aquí con el usuario y contraseña que pues fue asignado a la empresa en su momento de la inscripción en el RUPS. ¿Sí? Este es un único usuario, ¿sí? Es una única contraseña. Por eso digamos que la importancia de que siempre que van a haber actualizaciones de correo electrónico o se registre pues el correo electrónico de la empresa, y que si en algún momento llega a haber alguna actualización por algún tema de migración de dominio o ya no van a tener acceso a estos correos electrónicos, pues se pueda digamos que mantener actualizado en el sistema ese correo electrónico, porque en caso de pérdida de la contraseña pues vas a llegar a ese correo que se tenga escrito ahí en el sistema. Una vez ingresado pues a la plataforma, vamos digamos que a tener tres subdivisiones, las llamo yo, para digamos que tener acceso pues a esa información, ¿sí? Uno pues que sería el cargue de la información, el otro que sería la información útil para el cargue, y la plataforma central, que es pues donde nos va a permitir navegar hasta cierto punto. Primero, que es la información general para el cargue de la información, pues vamos a tener 4 ventanitas o 4 links disponibles dentro del menú, que son los pendientes, validadores, manuales y la normatividad. En el primero, pues que es la agenda del cargue, nos va a permitir consultar todos los reportes que han sido habilitados al prestador, ¿sí? Y de todos esos, pues obviamente se va a detallar cuáles están pendientes, cuáles han sido certificados o inclusive cuáles pueden estar en edición. ¿Sí? En ese pues digamos que se podría obtener la información digamos que en detalle, se puede filtrar por estado, por los años, por la periodicidad. En este pues digamos que nos va a arrojar algunas columnas que son interesantes. Vamos a identificar por ejemplo que va a haber una columna que me gusta bastante, y es sobre la normatividad o el acto administrativo que regula el formato o el formulario que se va a utilizar para poder diligenciar el formato o el formulario. Me explico. Todos los formatos y formularios que habiliten dentro del Sistema Único de Información SUI están regulados por un acto administrativo, llámese resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o sus anexos técnicos. ¿Por qué? Pues porque digamos ahí nos van a indicar que paso a paso digamos se va a hacer para diligenciar y presentar la información que nos solicitan. ¿Sí? Ahí no nos van a decir facturación de acueducto mes de abril. Nosotros vamos a decir, ¿pero qué será eso? ¿No? Cuando vamos a identificar dentro del acto administrativo que nos regula ese formato, vamos a identificar que para el formato de facturación nos exigen X cantidad de columnas, ¿sí? En un archivo plano para digamos que configurarlo,
y nos van a pedir información específica. Y ahí nos van a decir que en la columna A, si va a decir código DANE, por ejemplo, entonces me va a decir cuáles son los códigos que se van a establecer en ese. Listo, listo, qué pena, creo que se había desconectado, se había parado la parte de compartir la pantalla, pero pues ya volví. Entonces les estaba explicando que pues ahí hay un detalle de una columna interesante sobre lo que es el acto administrativo que nos va a regular cada formato de formulario. Entonces nos va a decir, por ejemplo, si es el código DANE en la primera columna, entonces nos va a dar las especificaciones de cómo se consigue el código DANE y hasta qué, digamos, extensión se podría dar. O si dice fecha de factura, por ejemplo, entonces nos va a decir qué tipo de fecha se necesita y cómo se va a presentar. Eso nos lo establecen los actos administrativos, ¿sí? Digamos que sale en ese reporte, que sale en esa agenda para el cargue. Pero a mí me gusta personalmente también descargarlo, ya es bajo este link de reportes.gov.co/fábrica de reportes, porque en este link me va a permitir consultar de manera, digamos que estadística principalmente, pues porque me va a mostrar cuáles son los reportes pendientes que podría tener algún prestador, ya lo vemos más adelante, y el porcentaje de carga de esa información, y además descargar el detalle, bien sea de año por año o un histórico total de toda la información que se ha presentado de manera, digamos que completa. Entonces me gusta un poco más ese, pero digamos que de las dos maneras es válido. Lo único es que pues el que es por el link que les estoy mostrando no me va a mostrar el acto administrativo que les menciono, que me regularía cada formato o formulario. Pero pues digamos que ya después de que conocemos el acto administrativo, pues podríamos descargarlo por el otro lado también. La siguiente parte es lo que tiene que ver con la información general para el cargue, con las ayudas para el cargue. ¿Sí? Y este es importante porque aquí es donde vamos a encontrar todo lo que son los validadores que se necesita o que han habilitado la superintendencia para el reporte de la información. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en uno de los aplicativos, que es el cargue masivo, la información se carga a través de algunos archivos planos que hay que convertirlos a un formato .sui. ¿Sí? Que con extensión SUI. Entonces lo que nos va a permitir aquí estos ayudas para el cargue es tener los validadores que me va a hacer la transferencia, por así decirlo, me va a convertir el archivo en archivo plano que ya trabajé en Excel de pronto, ¿sí? A través de Excel, y lo pasamos a este sistema, digamos que a este .sui, que se va a cargar después a la plataforma. También podemos descargar lo que es el tema de la codificación divipola, que es donde están todos los códigos DANE de todas las municipios y centros poblados del país, el listado de las plantas de tratamiento, el listado de los laboratorios de la calidad del agua, ¿sí? Cuando vamos a cargar esos formatos, por ejemplo, del tema de las características básicas, nos van a pedir los códigos de los laboratorios con los cuales se tomaron estas muestras, nos va a permitir cargarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces ahí se puede ingresar y es interesante pues para poder descargar lo que nos sirva pues dependiendo de los servicios públicos que prestemos. La siguiente parte pues es lo que tiene que ver con los manuales. ¿Sí? Entonces ahí van a ver manuales del SUI preparados por la Superintendencia de Servicios Públicos, donde pueden identificar, digamos que cómo se ingresa al sistema, cómo se hace el cargue masivo, cómo se hace en la fábrica de formularios, los proyectos de inversión, etcétera, etcétera, de cómo se puede manejar cada uno de esos o navegar, digamos que dentro de la plataforma. Son ayudas didácticas preparadas por la superintendencia y que pues digamos que son de constante consulta. La siguiente, que es la de normatividad, ¿sí? Donde se va a encontrar toda la normatividad que ha expedido la Superintendencia de Servicios Públicos, bien sea de manera independiente o de manera conjunta con las comisiones de regulación ¿sí? Recordemos que hay dos comisiones de regulación directamente para servicios públicos domiciliarios, que es la CRA para acueducto, alcantarillado y aseo, y la CREC para energía y gas. Entonces ahí se puede, digamos, que consultar toda esa normatividad y principalmente toda la que tiene que ver con el SUI o con directamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Se puede filtrar pues por servicios y no se puede dejar para los que están de manera general. Digamos que este mismo link también está en la parte externa, si no dentro, digamos, ingresando con usuario y contraseña, sino que también está en la parte de afuera de la plataforma del SUI, que pues también puede ser consultada.
Ya la siguiente parte, que es el tema de la carga de la información, acá pues es básicamente donde vamos a navegar bastante cuando se vaya a reportar la información, ¿sí? Porque es donde vamos a encontrar todo lo que son los servicios que se prestan, dependiendo pues del servicio que se presta, el tema de la mesa de ayuda, ¿sí? La mesa de ayuda que pues es el medio mediante el cual pues nos podemos comunicar con la superintendencia y con el centro de soporte para que nos colaboren cuando bien sea tengamos alguna duda o tengamos algún inconveniente con la plataforma, ¿sí? El sistema, si bien es, digamos que antiguo y pues por todo el desarrollo que ha tenido a lo largo de los años, entre comillas, debería ser perfecto, pues también tiene sus fallas, ¿sí? A veces queda mal configurado, tiene detalles que pues no se pueden cargar, entonces lo que hace es acá a través del centro de soporte es poder escribirle a la superintendencia para que nos ayude a solucionar el caso particular que nosotros tengamos. O también, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a la superintendencia a través de los canales de atención, lo que se puede hacer es hacerle seguimiento. El asesor ya nos dice, puede hacerle seguimiento a través de la mesa de ayuda. Entonces lo que se debe hacer es ingresar, buscamos el número de la mesa de ayuda con la cual nos registraron y ahí podemos consultar, bien sea hacerle seguimiento para ver en qué estado está o si ya dan respuesta, la dan por ese medio. El tema del gobierno NIF, que pues es relativamente nuevo para todo el tema el reporte de los estados financieros, ya bajo todo el esquema de los formatos XBRL, ¿sí? Que pues ese será un buen tema para también otra posible charla. Sí, porque pues entiendo que hay muchísimos que tienen bastantes dudas frente a este sistema y que, entre comillas, digamos que si bien el sistema no es tan complejo de manejarlo, este es uno de los un poco más complejos o un poco más de detalle y que debe ser de cuidado, pues obviamente porque acá solamente se va a manejar temas financieros de la empresa, ¿sí? Y más cuando se hacen las conversiones bajo el esquema de XBRL y el manejo del software, pues también digamos que es de bastante cuidado para tenerlo en cuenta. Y también todo el tema del RUPS, por ejemplo, bien sea para lo que les mencionaba inicialmente, para el tema de la inscripción, la actualización que pues por lo menos una vez al año, o la cancelación ya definitiva cuando el prestador deja de prestar el servicio, valga la redundancia. Al ingresar al menú de carga de información, por ejemplo, ingresamos a alguno de los servicios que nosotros prestamos, pues vamos a identificar los tópicos que les mencionaba inicialmente, ¿sí? El tópico administrativo, el tópico comercial, el tópico financiero y el tópico técnico. ¿Sí? Básicamente esos son los tópicos por default que tendrían pues todos los servicios, ¿sí? Son como los tópicos principales que tendrían, pero pues eso no amerita o no, digamos que no impide que puedan existir algunos otros tópicos o que puedan, digamos que solicitarse información adicional, pero pues digamos que estos son como los principales. Y dentro de cada tópico de estos van a ver los aplicativos que son los que se van a manejar dentro del sistema. Uno, que es el cargue masivo, pues ese es un cargue masivo que pues va a estar definido por la preparación de un archivo plano, ¿sí? Pues digamos que el acto administrativo nos dice hay que presentar X formato, por ejemplo, el de facturación. Entonces nos va a decir hay que presentar el formato de facturación, debe tener estas y estas condiciones. Lo que se va a hacer es prepararlo, pues digamos que bajo una herramienta, pues digamos que normalmente el que se utiliza para conversión de archivos planos pues va a ser el de Excel. Entonces se prepara con todas las indicaciones, todas las columnas que nos solicitan, preparamos el archivo, se guarda en formato CSV, ya nos quedaría un archivo plano, ¿sí? Y de ahí pasamos a hacer o a convertirlo o validarlo en el formato para que nos quede en formato .sui, que se va a hacer a través de los validadores que les mostré inicialmente o hace un momento. Lo que se hace ahí, digamos, es verificar, lo que hace ese validador es verificar que la información que se está registrando en el archivo plano esté conforme a todo lo que le solicita el acto administrativo. ¿Sí? Entonces, que si el acto administrativo me está pidiendo en la columna 5 una fecha, nosotros no vayamos a colocarle por allá un texto o algún número digamos que X, ¿sí? Sino que vamos a tener que colocar una fecha. O por ejemplo, que nos pide que está solicitando el código DANE con una extensión de 5 dígitos y nosotros solamente ingresemos 4 o ingresemos 3. Eso es lo que va a hacer el validador, verificar que concuerde con las condiciones técnicas que pide el acto administrativo y después
poder cargarlo. ¿Sí? Dentro del proceso de cargue pues va a tener alguna validación adicional que ya es con el cruce directamente en el sistema y la información que hay en el sistema y lo que está en el RUPS, y ya se podría, digamos, que certificar esa información. ¿Sí? Ese es como el cargue masivo. No es que sea complejo, tiene algunos pasos adicionales que de pronto pues a veces generan confusiones. Y está el siguiente, que sería el de formularios, que es básicamente todo lo que hicimos con el cargue masivo, pero solamente esa diligencia online. ¿Sí? Entonces ahí en la plataforma no tengo que ponerme a hacer un Excel, sino que simplemente me va a permitir estar diligenciando pues dentro de la misma plataforma la información que me está solicitando el sistema. Entonces digamos que es un poco más sencillo, por decirlo así, entre comillas, que pues debe ser reportado. Pero ¿qué sucede con los formularios? Y me gusta siempre hacerles la advertencia. Ojo, porque los formularios, por lo general, porque digamos que a veces se puede presentar la situación que los formularios es de contestar una simple pregunta, conteste sí o no X pregunta, ¿sí? Por ejemplo, tema de cuestionario de eventos, si se presentaron eventos durante X periodo, que de pronto afectaron la prestación del servicio, prestación del sistema. Si contesto sí, me va a habilitar una serie de formatos. Si contesto no, me va a habilitar de pronto otra serie de formatos. Entonces, ¿qué va a suceder con los formularios? Van a tener como la característica de ser, les digo yo, padres o hijos, que me va a habilitar, dependiendo de la respuesta que yo le dé, me va a habilitar otros formatos, otros formularios de ahí para abajo, dependiendo de la respuesta. ¿Sí? No quiere decir que de pronto entonces todos los prestadores, y ese no es el mensaje, todos los prestadores entonces para facilitar el tema donde es sí o no, yo le contesto no para que no me habilite información. No, porque pues digamos que la idea es que se conteste de manera sincera, honesta y además porque va a ser oficial y pública, sino que se reporte, digamos, de esa manera y se tenga bastante cuidado al momento de presentarla, ¿sí? Porque de pronto uno lo ve fácil y es solamente hay que contestar, lo contesto de rapidez o de pronto no me estoy detallando exactamente qué es lo que estoy contestando y de pronto pues va a acarrear eso que vayan a habilitar información que de pronto no nos corresponde o estuvimos equivocados en la respuesta inicial, ¿sí? Y nos toque recurrir a algunas otras situaciones como las que ya les voy a explicar más adelante. Esos digamos que son los dos aplicativos principales que se manejan dentro del sistema, pero adicional a ellos hay otros que son digamos que importantes y que también se manejan dentro de la plataforma y van a depender digamos de los servicios que se presten. ¿Sí? Va a haber, por ejemplo, el de gobierno NIF, que es para el cargue de la información financiera bajo los formatos, preparándolo bajo formatos XBRL, cargarlo y certificarlo, pero pues digamos que ese sí le aplicaría a todas las empresas. Pero por ejemplo para el servicio público de aseo y especialmente para aquellos prestadores que hacen la labor del reporte de la información o que son prestadores de aseo en la actividad de aprovechamiento o los recicladores de oficio, las asociaciones de recicladores de oficio que pues se organizaron y están en este esquema, van a tener habilitado un aplicativo, un aplicativo adicional que se llama aprovechamiento app y es donde se cargan digamos toda la información de la facturación, de las facturas que se están generando pues para la efectiva comercialización la comercialización del material aprovechado, material efectivamente aprovechado. Entonces se creó porque inicialmente en el año 2018, por ejemplo, se cargaba a través de cargue masivo los archivos planos y demás, pero para facilitar de pronto un poco más el tema de los reportes y hacer como un mejor seguimiento, pues se salió el aplicativo aprovechamiento app, que es un poco más dinámico y un poco más sencillo, digamos, a la hora de presentarlo. También está el otro aplicativo que sería el Suricata, ¿sí? Que es donde se reporta la información de los costos y tarifas para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, donde se carga todo el esquema de lo que son los resultados de los estudios de costos y tarifas. Es un aplicativo interesante porque más allá de reportar la información al sistema, ¿sí? Nos permite verificar o identificar si el estudio tarifario quedó bien hecho, porque a veces, muchas veces a los consultores de pronto pues preparan los estudios tarifarios de cierta manera, pues a veces se supone que si se contrata un consultor es porque de pronto el prestador no tiene la idoneidad específica para realizarlos y de pronto pues se da la aprobación de ese estudio tarifario y cuando vamos a revisar en el sistema o bueno a través del aplicativo
podemos identificar que de pronto algo nos quedó mal o que no nos daba los resultados que efectivamente pues estaban dentro del estudio. ¿Sí? Entonces es interesante porque permite identificar o digamos que ir calculando el valor de la tarifa, cómo quedaría y pues constatar de que efectivamente el estudio quedó bien realizado. También está pues el aplicativo del RUPS, como ya les he venido mencionando durante toda la tarde, todo el tema del report, digamos, de la inscripción, la actualización y demás del RUPS. O a veces alguna entidad nos solicita copia del RUPS o cómo identificar que nosotros en realidad somos prestadores de servicios públicos inscritos ante la Superintendencia de Servicios Públicos, porque el RUPS, para dejarlo claro, el RUPS no es que es lo que me va a certificar a mí como prestador, no, simplemente una condición de que quedan inscritos ante la Superintendencia en ese RUPS, en ese registro único de prestadores, pero no digamos que les da el aval de ser prestadores, ¿no? Pueden estar prestando el servicio antes, pueden prestarlo después, pero el RUPS no les da esa calidad como tal. Y también está el tema del SUI rural, ¿sí? Que digamos que es un sistema especial que se hizo para aquellos prestadores rurales, especialmente digamos que acueducto de alcantarillado, todas estas asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal, ¿sí? Todo lo que confija lo que son las organizaciones autorizadas que nos establece el artículo 15 de la ley 142. Entonces nos permite ahí, o les permitió digamos que a través de este sistema o este aplicativo poder cargar la información de manera un poco más sencilla, ¿sí? Porque en teoría si uno va e identifica es la misma información que le solicitan a todos los demás prestadores de acueducto y alcantarillado, ¿sí? Independientemente de su tamaño. Lo que pasa es que para los rurales, por temas de pronto de dinamismo, temas de acceso a información, de accesos de conectividad y demás, les permite digamos que a través de por ejemplo, formularios, cargar toda la información de manera más sencilla, ¿sí? Porque de pronto, por las condiciones bueno, de la ubicación y demás, no podían atender los requerimientos de buena manera. Entonces, pues digamos que les permitió este aplicativo poder cumplir con los requerimientos de información a través del SUI de una manera un poco más sencilla. Como les mencioné inicialmente, una de las maneras como me gusta ingresar para saber el reporte de los estados, de los pendientes que tiene la empresa o los que ya haya certificado, es el reporte general, ¿sí? Que uno puede ingresar a través del SUI, de la plataforma del sistema, ingresa al SUI, parte superior izquierda en el menú, buscamos empresas prestadoras, estado general de la información cargada de los prestadores de servicios públicos y abrir el reporte. Nos va a salir como una pantallita como la que vemos ahí abajo. Y vamos a buscar la empresa. Darle clic en HTML, como les mencionaba, me va a permitir identificar todos los años, digamos, desde el año que está inscrito en el RUPS o que se informó que está prestando el servicio, ¿sí? Porque pues el RUPS exige que se inscriba uno a partir del máximo 10 días después de haber iniciado la operación, pero pues como buenos colombianos a veces resultamos inscribiéndonos por allá mucho tiempo después. Entonces, en la fecha que indicamos en el RUPS que iniciamos operaciones, a partir de esa fecha nos van a empezar a habilitar información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos inscribimos en el 2020 y dijimos que empezamos desde el año 2015, pues nos van a habilitar información desde el 2015. Entonces podemos ver dentro de la tabla el año, el reporte de pendientes que tenemos, el número de reportes radicados y el porcentaje que sería el balance entre esos dos, ¿sí? Y podemos ver el detalle, bien sea por año o al final el total. Siempre me gusta ver como el total para poder, digamos que identificar y hacer como el balance pues de toda la información que tenemos pendiente. Muchos me preguntan, muchas empresas siempre nos preguntan y nos dicen, el reporte de información en el SUI prescribe o caduca o nos revisan solamente los últimos años. No, digamos que la responsabilidad del reporte del SUI siempre va a ser constante el reporte de toda la información, ¿sí? Que a veces la superintendencia detalle la investigación o detalle la información en los últimos años es distinto, ¿sí? Pero siempre digamos que se debe reportar toda la información desde que se reportó, desde que se inscribió o se informó que inició operaciones. Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Qué sucede por ejemplo, con la información que se reporta al Sistema Único de Información? Como les mencionaba, es un reporte que se hace oficial,
queda, digamos que ya queda pues ya cargado, después de certificado ya queda ya cargado y se hace oficial. Pero pues todos somos humanos, todos podemos cometer algún error. ¿Qué sucede si de pronto la información que cargué allá estaba errónea, o después de cargada identifiqué que cargué lo que no era, pese a todas las validaciones que tiene, ¿sí? De pronto pues la embarramos? No es susceptible, sí tiene muchas validaciones, pero el sistema no me va a identificar que si yo dije que en el mes vendí 300 metros cúbicos de agua, no va a saber si eso es realidad o no. Ya son temas, digamos que meramente administrativos y operativos, que yo identifiqué que efectivamente pues eso se llamaba, que pues esa era la cantidad que se tenía. Entonces, lo que se hace, o digamos que la superintendencia permite que se hagan algunos tipos de reversiones a la información que esté cargada allá en el sistema, ¿sí? Para eso, pues digamos que se expide la resolución 2041-25 de 2017, mediante la cual se establecen todos los lineamientos para la modificación de la información cargada en el TUI, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Digamos que el ideal es que nadie se equivoque, digamos que ya después de cargada la información allá en el sistema, pues se haga oficial y pues ya esa sea la que quedó cargada. Pero ¿qué sucede? Pues como somos susceptibles a errores, pues la idea es que se pueda garantizar la calidad de la información que está allí cargada, ¿sí? Entonces, como se debe garantizar la calidad de la información allí cargada, pues podemos modificarla una vez ya esté después certificada, pues a través, digamos, de esta resolución. En ese orden de ideas hay tres tipos de reversiones, ¿sí? Hay tres tipos de reversiones que pues van a tener algunas características especiales cada una dependiendo el tiempo, modo, lugar en que se desarrollen los temas, ¿sí? Que van a ser una reversión previa, una reversión voluntaria y una reversión de oficio. La reversión previa, pues digamos que se define previa porque es previa al vencimiento, ¿sí? Todos los formatos y formularios que están habilitados en el SUI tiene un acto administrativo que lo regula, ya lo mencioné, pero adicionalmente a eso, el formato y el formulario tiene unas fechas específicas para, digamos que, de vencimiento del cargue de esa información, ¿sí? Entonces, no es que yo reporto cuando quiera, yo reporto en mis tiempos que quiera, no. Los actos administrativos establecen que hay unas fechas de vencimiento y unos límites para reportar esa información. Entonces me va a decir, mire, tenemos una información que le va a pedir del mes de junio, pero no me la puede presentar hasta agosto, no, me la va a presentar dentro de los 15 días primeros del mes de julio, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos cumplir con esas fechas, ¿sí? Siempre. Entonces, podemos solicitar, resulta que nosotros la embarramos, cargamos la información antes del vencimiento de ese término, es decir, antes del 15 de julio de esa información que se vencía el 15 de julio. Entonces, lo que nos dice la norma, lo que nos dice esta resolución de la superintendencia es, bueno, usted me puede solicitar reversión previa a ese vencimiento hasta el 8º día hábil antes de ese vencimiento. Si se vencía el 15 de julio, entonces cuente 8 días hábiles de para atrás y hasta ese día tiene plazo de solicitarme reversión previa. ¿Cómo se hace? Se hace a través de una solicitud de mesa de ayuda. Si ya les indiqué que ahí en el mismo sistema, en la parte izquierda está el centro de soporte, uno puede ingresar y dejar la mesa de ayuda y decirles, vea, me equivoqué en esta información que reporté, ya la certifiqué, estoy en términos para reversión previa, por favor me ayuda. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer el representante legal o el responsable del cargue de información. ¿Sí? De pronto a veces el representante legal no tiene todo el tiempo para poder estar reportando esa información. Contrata a un tercero, contrata al asesor, contrata a servicios PD, por ejemplo, y entonces ellos pueden hacer la solicitud de reversión de esta información. ¿Qué requisitos se deben tener? Solamente los datos generales de la reversión, indicar, mire, fue en este formato, en este datico en específico, de tal periodo, tal año, tal tópico, tal servicio. ¿Sí? Entonces, básicamente esos son como los datos que nos establece pues, el numeral 6 del artículo 13. Entonces, como los datos generales. ¿Qué sucede con esta reversión previa al vencimiento? Que aplica para cualquier tópico menos uno y es el más delicado por obvias razones. Sería el de la información financiera. Entonces podemos pedir reversión para información comercial, administrativa,
técnica operativa, pero no para información financiera, aun cuando estamos dentro del anterior al octavo día hábil antes del vencimiento. La siguiente reversión sería la reversión voluntaria, ¿sí? Cuya condición es que se haga hasta 6 meses después del vencimiento. Entonces, si se nos vencía el reporte el 15 de julio, cuente 6 meses de ahí para adelante y hasta esa fecha tenemos plazo para presentar la reversión voluntaria. Pero ya que cambia, entonces la metodología es que nos toca hacer una solicitud escrita a la Superintendencia de Servicios Públicos y entonces ya es la cartica dirigida, señores, Superintendencia de Servicios Públicos, domiciliario, solicitud, reversión voluntaria, y explicar pues las razones. Entonces, como requisitos, ¿cuáles van a ser? Que sea una solicitud escrita, firmada por el representante legal, ¿sí? Ya debe ir firmada por el representante legal, independientemente de que lo enviemos desde el correo del consultor o del asesor, ¿sí? Pero tiene que ir firmada por el representante legal, indicando pues los datos generales y específicos de la reversión, de lo que les mencionaba. Este es el formato, este es la fecha, la periodicidad, el año, el servicio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y adicionalmente a eso nos toca enviar la justificación y los anexos de por qué se debe hacer esa solicitud de reversión. Ay, es que me equivoqué. Bueno, sí, ¿por qué se equivocó? Sí, como toda la justificación en ese sentido. ¿Qué sucede? Digamos que siempre pide la superintendencia. Listo, usted se equivocó, pero envíeme entonces de una vez el archivo. ¿Sí? Yo no se lo voy a cargar de ir a la superintendencia, pero envíeme el archivo para verificar cuáles son los cambios que va a realizar. Entonces, si era el formato de facturación, entonces venimos y mostramos el anterior como que vaya cargado y cómo va a quedar el nuevo. Así que cambiamos acá porque nos quedó mal un dato de los consumos, por ejemplo. Entonces ahí ya se hace la modificación. ¿Qué sucede? En este sí nos permite hacer carga de información de pues reversión para la información financiera, ¿sí? Entonces no nos aplica para la información financiera, no nos aplica la previa, pero nos toca solicitar a modo de reversión voluntaria, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Digamos que la información financiera, cuando se trata de información financiera, aparte de todos esos datos específicos de reversión y la justificación, se debe anexar también, ¿sí? Copia de las actas de la asamblea o de la junta directiva y las firmas adicionalmente a las del representante legal, del contador y del revisor fiscal cuando aplique, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si es información financiera que se cambió, si resulta que yo inicialmente reporté un activo de 1.000.000 de pesos y resulta que el activo era de 900, entonces pues obviamente ya debe ir con toda la justificación de los directamente responsables o que digamos tienen incidencia en ese tipo de información. ¿Quién más que la junta directiva, el representante legal, el contador y el revisor fiscal cuando aplique? ¿Qué sucede con esta reversión para el tema de la información financiera? Solo se puede modificar una vez, ¿sí? Entonces, señores superintendencia, sí, la embarré, no era un activo de 1.000.000 de pesos, era de 900.000 pesos, entonces ya debe estar seguro de que son 900. No que de aquí a mañana, entonces volví, me equivoqué, y nos resulta que era 1.100.000, no era ni 1.000.000 la primera vez, 1.900.000 la segunda vez, sino que la tercera vez ya es de 1.100.000, ya no se aceptan más arreglos, por así decirlo. Y se puede hacer, digamos que si es reversión voluntaria, pese a que ya es hasta 6 meses después del vencimiento. Y como son temas de información previa también, o que de pronto la revisamos, no se puede superar los 2 años inmediatamente anteriores. ¿Por qué? Pues porque es que esta información financiera de la empresa es utilizada para muchos otros temas. Por ejemplo, el tema de las contribuciones de la superintendencia. Entonces, si le embarramos en algún tema de esos, imagínense tener que empezar a revisar todas las liquidaciones o posibles liquidaciones que hubo de ahí en adelante conforme la información financiera que se reportó. ¿Qué condición tiene esta reversión voluntaria además? Porque pues digamos que no es solamente responsabilidad también del prestador, sino también ya se, entre comillas, se responsabiliza a la superintendencia también de que tiene 15 días hábiles para contestarnos si aprueba o no aprueba esa reversión voluntaria.
Al hacer la reversión voluntaria, si se aprueba, lo único que hacen es, digamos que quitarle la condición de o la característica de estado certificado allá en el sistema, y lo que me permite es hacer borrar esa información y cargar la nueva. Como les dije, pese a que la superintendencia exige que dentro de la solicitud se envíe el formato como va a quedar cargado, no quiere decir que ellos lo van a cambiar allá. No, simplemente es para verificar que efectivamente están esos cambios que se dicen, y ya la responsabilidad de quitar la reversión y volver a cargar, pues ya es directamente del prestador. La tercera y última de reversión es la reversión de oficio, que pues va a ser básicamente ¿por quién? Por los dueños del sistema, que son la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿En qué momento lo pueden hacer? En cualquier momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que de pronto ellos están haciendo hasta ahora en sus funciones de inspección, vigilancia y control, están haciendo la revisión de la información, por ejemplo, del año 2019, entonces pues se identificaron que hay un error en esa información o que no concuerda con la publicada en otras plataformas o en lo que se había informado inicialmente. Resulta que le enviamos nosotros unos estados financieros, por ejemplo, que nos decían que el activo era de 1 millón, se lo enviamos por escrito a la superintendencia y en el sistema nos quedó cargado uno de 900, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ellos ya van a empezar a hacer ese tipo de revisión de la información. O ha pasado, por ejemplo, que entonces resultamos en los estados financieros, certificamos y resulta que por ahí resultamos cargando información en un servicio o en un tópico que no nos correspondía, y la superintendencia fue la que se dio cuenta. Y digo, bueno, pues pero revisamos porque ustedes me dijeron que eran prestadores de acueducto y por qué me registraron que tuvieron ingresos de alcantarillado, o un ejemplo, o tuvieron gastos en alcantarillado, por ejemplo. Entonces ellos van a hacer ese tipo de revisiones. Como consideraciones, obviamente como estas son reversiones de oficio, porque son temas que de pronto identificó la superintendencia, puede que no siempre sea, digamos, que los dueños de la verdad verdadera. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros como prestadores estamos seguros que la información que cargamos es la que realmente aplica y no como lo dice la superintendencia. Podemos objetar esa solicitud de reversión. Entonces es decirle, mire, superintendencia, qué pena con ustedes, pero la información que nosotros cargamos es la real, nosotros consideramos que esa es la real, y acá tengo las pruebas necesarias para que usted pues de pronto cambie de opinión. ¿Sí? Eso se debe hacer, pues obviamente tramitándolo dentro del plazo que es otorgado por la superintendencia. ¿Sí? Si la superintendencia me dice tiene 15 días, 5 días para reportar o para solicitar reversión y para actualizar la información, entonces nosotros no podemos demorarnos por allá a llegar a los 6 meses diciéndole, no, qué pena, pero es que usted no tenía la razón. Pues hay que atenderlo dentro de los plazos establecidos por la superintendencia. ¿Sí? Y digamos que estas consideraciones de la superintendencia no configuran de ninguna manera que se constituya una prórroga o una ampliación de plazo al que establece el acto administrativo inicialmente y pues el cargue de la información que nosotros tenemos, ¿no? Porque tampoco es que como buenos colombianos vamos a sacar la estrategia de decir, bueno, entonces yo reporto el último día porque tengo plazo hasta el 30, entonces reporto el 30, la reporto mal y el primero o después dejo que la superintendencia me solicite reversión y ya ahí mientras eso cuadro la información que me quede bien. No, acá no se constituye prórroga ni ampliación de plazo, ya si lo reporto extemporáneo quedó, pero simplemente es como para que se atiendan esos requerimientos de la superintendencia. En todo caso, en todo el proceso de las reversiones, independientemente de la reversión que sea previa, voluntaria o de oficio, la carga de la prueba siempre queda, digamos que al prestador, ¿sí? Se deben acreditar todos los medios de prueba necesarios bien sea para admitir el error de decir, yo la embarré, yo soy consciente de que esta información no era la que se debería reportar y necesito modificarla. ¿Para qué? Para garantizar que la información que se publica sea la real. Entonces, siempre va a quedar pues la carga de prueba pues, al prestador directamente. La Superintendencia de Servicios Públicos puede solicitar información adicional. ¿Sí? Entonces puede que nosotros enviamos todos los anexos, todas las justificaciones, pero la superintendencia me va a decir, vea, esta información sí es muy interesante y todo, pero necesito que pues me envíe otra documentación adicional para poder verificar la pertinencia o no de la reversión, ¿sí? E inclusive para aquellos casos en los cuales
la empresa está obligada en contratar la auditoría externa de gestión y resultados, la superintendencia puede requerir a esta auditoría de decirle, venga, pero ¿cómo así que acá se están equivocando? Y son equivocaciones que son graves, que no deberían suceder, y por qué usted auditoría no lo identificó o lo identificó y lo advirtió al prestador y el prestador no hizo caso. Empiezan como a hacer ese seguimiento, y sobre todo pues cuando son temas financieros, como les digo, porque pues es la información más delicada que hay. Tampoco es que digamos que nosotros nos confiemos en hacer reversiones, ¿sí? Las reversiones pues tienen su cuidado. ¿Por qué? Pues porque es que primero, pues digamos que no es normal que uno se equivoque, si uno es susceptible a que se pueda equivocar, pero la idea es que pues uno no se vaya a equivocar. Y en ese sentido, pues la superintendencia, dado que se supone que hay distintas etapas dentro del proceso del cargue de información para verificar que la información que se está cargando es la que realmente corresponde, y uno no con un simple botón de al enviar ya se fue la información como los correos y no miramos si se nos fue bien o mal. No, hay varias etapas que agotar para verificar que la información vaya bien. Entonces, pues digamos que eso reduciría un poco el tema de que no existan tanta información eh, no real en el sistema. Pero entonces si pasa, pues digamos que está el tema de la reversión. Pero aún así, la superintendencia, ¿qué va a hacer? Puede iniciar investigaciones, ¿sí? Puede iniciar investigaciones al prestador, pues para decir, venga, qué es lo que está sucediendo, porque está como muy alegre solicitándome reversiones y sobre temas que deberían tener bastante cuidado. ¿Sí? Obviamente las investigaciones no aplicarían para la reversión previa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo admití el error, que lo cometí dentro de un plazo establecido, ¿sí? Y la voluntaria si está dentro de los términos de presentación, es decir, dentro de los siguientes 6 meses al vencimiento de ese formato. Entonces digamos que ahí no aplicarían investigaciones. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo empiezo a pedir reversión por allá de 2 años anteriores, un año anterior, pues ahí sí ya la superintendencia va a decir, algo está pasando acá, hay que empezar a ponerle el ojo con este prestador. Digamos que en el tema de la reversión o una posible investigación de la superintendencia, la super puede graduar la sanción según los criterios de oportunidad y atención a las reversiones. Si digamos se va a sancionar al prestador porque reportó alguna información errónea o porque la reportó, pues digamos que y estaba mal y eso acarreó digamos que alguna falta grave o un tema de afectación a la prestación de un servicio o al régimen de los servicios públicos domiciliarios, va a identificar si de pronto solicitó la reversión, si era voluntaria o lo solicitó dentro de los términos establecidos, ¿sí? O, por ejemplo, si la presentó normal o si se le hizo una solicitud de reversión de oficio, lo atendió dentro de los términos, ¿sí? Si nos dieron 5 días, lo contestamos dentro de los 5, a ella puede ir regulándolo. O si, por ejemplo, entonces si me dieron 5 días y lo contesté a los 6 meses, pues ahí también ya se va graduando la sanción un poco más compleja para el prestador, ¿sí? Y en caso tal de que en los eventos de esa reversión se identifique que pues hay algunos datos que por ejemplo no concuerdan o que son temas bastante delicados, pues la super también tiene la potestad de hacer el traslado a otros órganos de control, ¿sí? Cuando sea necesario. Temas financieros, y si son empresas públicas, pues ya verificar si de pronto aplica para temas de fiscales para la Contraloría, disciplinarios para la Procuraduría, ¿sí? Penales para la Fiscalía. Entonces ya empieza a verificar todo ese tipo de situaciones. Este es como básicamente uno de los recorridos así bastante como amplio. Yo sé que pues el sistema es bastante grande y pues tiene bastantes dudas frente a esta situación, pero digamos que era como lo que quería mostrarles así rápidamente para que ustedes pues también tengan como esa garantía y pues digamos que esa presentación de la información. Pues ya digamos que empezaríamos de pronto a atender dudas e inquietudes. Daniela, creo que los va a enviar, ahorita les comparto también como el enlace de la asistencia a este evento, pues para que ustedes se puedan registrar. La idea es que ahí nos puedan compartir las inquietudes específicas que tengan sobre el sistema, ¿sí? Si tienen dudas en este sentido.
si de pronto, pues digamos, se les han presentado complicaciones o si de pronto quieren que nosotros les ahondemos mucho más dentro de los temas o algunos datos específicos para digamos que en el ejercicio del cargue de la información o de los temas que se tratan dentro del sistema. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, digamos que en el tema del SUI muchas veces nosotros tenemos como el tema y es que nos exigen algún tipo de información, pero resulta que pues de pronto puede que nosotros aprendamos a presentar la información, pero lo que no sabemos es cómo conseguir esa información o de dónde sale esa información. Nos piden algo por allá del tema del uso, PR o estudio tarifario y nosotros no sabemos qué es eso, no tenemos esos temas. Entonces pues digamos que también ahí lo podemos ir revisando, ¿sí? La empresa de nosotros, si bien es cierto, pues digamos que es netamente privada, se dedica a la asesoría, a la consultoría. Nosotros estamos en una campaña pues también de un sistema, digamos que en plataformas, en redes sociales, como ya Daniela les ha venido mostrando por ahí dentro del chat. Hemos venido pues digamos que estableciendo algunos mecanismos pues de comunicación con nosotros. ¿Sí? En este momento pues a través de las redes sociales hemos creado una campaña que se llama Max Informa y es un personaje que les va a estar informando a ustedes diversas noticias, datos, fechas y tips sobre el sector de los servicios públicos domiciliarios, diseñado pues básicamente o principalmente para las empresas de servicios públicos domiciliarios en el tema de administración y operación de los servicios y pues de vez en cuando pues también para temas de los usuarios directamente, ¿sí? Y ahí pues digamos que en todas las redes van a encontrar videos o publicaciones sobre el tema para que ustedes también lo tengan presente. Y en ese sentido, pues digamos que la invitación, como les ha venido diciendo Daniela, la idea es que pues ustedes nos puedan seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, en la misma plataforma de WhatsApp y en la plataforma de YouTube, que pues ahí también pues tenemos algunos videos explicativos, tenemos también un webinar similar que hicimos hace un par de años en este sentido y pues también ha ayudado a bastantes personas porque hicimos ejercicios prácticos. Este video, digamos que la relación de este video de esta charla también va a quedar allá cargada para que ustedes pues puedan hacer como la consulta posterior y recalcar como esos datos específicos. En el caso eventual que de pronto ustedes quieran contratarnos o quieran de pronto hacer algún tipo de asesoría o consultoría con nosotros, por el hecho, digamos, de estar suscritos pues a algunas, ojalá todas de estas redes sociales, pues van a tener alguna serie de descuentos en esas cotizaciones, esas propuestas que nosotros les hagamos.